entrenamiento de maestros o no? Ah, ok, ya estamos. Creo que no vino nadie. Bueno, iba a hacer yo un ejercicio, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya estamos transmitiendo, así que sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga. Yo los voy a invitar que busquen en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Y cuando lo tengan, si se pueden poner de pie, sería fantástico. Cuando lo tengan, se ponen de pie y arrancamos en esa lectura. Va a ser una lectura un poquito larga, pero nos vamos a ir con mucha calma, mucha paciencia, porque de eso se trata, que vayamos analizando con calma, con cuidado, las escrituras del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Que mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pueden sentarse, hermano. Hoy nos toca, estamos estudiando las parábolas, ¿verdad? Hoy nos toca la parábola de, ¿cómo lo conocen? ¿Del siervo qué? Siervo infiel, siervo malo. Se le han dado muchos calificativos a esta parábola de este siervo. Y dado a eso, es una de las parábolas difíciles de interpretar, difíciles de entender, porque se habla de alguien que está, como dijeran en mi país, está haciendo tranzas, está robando, le está robando a su amo, es lo que dice. Y lo vamos a ver a través del libro, debido a que es una de las parábolas difíciles de interpretar o difíciles de entender. Nos vamos a ir bien apegados al libro para no enredarnos, para no perder el hilo de lo que significa esta parábola, entenderla. En el adiestramiento de maestros, el pastor Adel hizo un ejercicio, y yo por eso quería saber si alguno había participado de ese adiestramiento de los que están aquí, pero no hay nadie. Se los voy a platicar. Se estudió un pasaje de la Biblia que era Hechos 27, 16. Nada más lo voy a leer, no lo tienen que buscar. Es un ejercicio que el pastor hizo. Dice: habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y parece que otros dos versículos se leyeron. Pero nuestro pastor hizo algo muy, muy interesante ese día. Nos repartió diccionarios, nos repartió comentarios bíblicos, diferentes diccionarios, diferentes comentarios bíblicos. Y a todos nos hizo participar para buscar el significado de ciertas palabras que venían en ese pasaje. Y todos trabajamos, todos participamos.
que les aseguro que si alguno mira esta transmisión de los que participaron, de los maestros que participaron en ese ejercicio, al escuchar ese pasaje de Hechos y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad podemos recoger el esquife. Ustedes dicen, ¿de tantas palabrerías? No lo entiendo muchas. Oh, pero los que participaron ese día buscaron qué significa esquife, qué significa Clauda, la isla, dónde se encuentra, dónde está, dónde se ubica, Sotavento. Estoy seguro que los que escucharon este pasaje que acabo de leer ahora no se quedaron así como la mayoría de nosotros, sino que ellos se fueron a sus recuerdos. Ellos vieron la isla que estaba en esta sección del mapa de Asia, Sotavento, en esquife, se fueron a un barco pequeño y todo, porque fue lo que averiguamos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo, hermanos, en este tiempo? Nos está haciendo que no veamos yo oré ese rato ahí, no sigamos viendo las escrituras por encima, sino que cuando leamos la palabra, cuando profundicemos, cuando escuchemos un mensaje, cuando escuchemos un versículo, no nos quedemos con eso nada más, sino que vayamos allá a fondo, profundicemos, nos hagamos la imagen de lo que aprendimos en la palabra. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo y gloria a Dios. Porque está poniendo ese sentir acá en los maestros, en el pastor, en cada uno de los líderes, de profundizar más. ¿Por qué hice este ejercicio? Porque ¿saben qué? Mi deseo es que después de esta noche, cuando ustedes escuchen o lean la parábola del siervo infiel, del siervo malo, del sirviente malo, no se queden nada más ahí, sino que entiendan el por qué la dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué la dio? ¿A quién se la dio? ¿Qué era lo que nos quería enseñar? Eso es lo que hay en mi corazón, en mi deseo. Entonces, ya leímos la parábola. Voy a leer para que se nos quede en nuestra mente y asimilemos más esta parábola. Voy a ir al capítulo 15. El inicio del capítulo 15. Si lo quieren buscar, si lo tienen ahí en su Biblia, lo pueden ir al primer versículo del capítulo 15. Y si no, solo escuchen. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Luego el versículo 6 dice: entonces él les refirió esta parábola. Del capítulo 15 les habla una parábola, luego le habla otra parábola, una parábola doble, luego viene la del hijo pródigo y después llega al 16, donde llega nuestra parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que les quiero dejar en claro es a quienes estaba hablándole en ese tiempo Jesús. Dice el capítulo 15, dice: y se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Los pecadores, ¿para qué? Y publicanos para oírle. Pecadores y publicanos, todos los publicanos y los pecadores. Pero en el versículo 2 también dice que había otro grupo, los fariseos y ¿quién? Y los escribas. Ok, nos vamos a identificar a qué público les estaba hablando Jesús cuando dio estas parábolas, ¿no? Ya tenemos publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Y por consecuente, sus discípulos, ¿no? Porque ellos andaban en ese grupo y con ellos estaba siempre. Así que vamos a empezar en el libro, la página 252, para los que tienen el libro. Ya leímos la parábola, así que vamos a empezar la lectura. Dice, estamos ante una de las parábolas más complejas que pronunció Jesús. Solo hay que echar una rápida ojeada a la bibliografía exegética para darse cuenta de la dificultad que entraña. El pastor y profesor William Barclay escribió: esta es una parábola evidentemente muy difícil de interpretar. Luego dice: la versión popular del Nuevo Testamento de estudio de las Sociedades Bíblicas Unidas
en su edición de 1990, dice: esta parábola ha dado lugar a problemas de interpretación a causa de la conducta del mayordomo, porque es alguien malo, es alguien que roba, ¿no? Entonces, ¿cómo? El problema es que se nos hace difícil concebir la idea de que Dios exalta la conducta de alguien que está, ¿qué? Robando, ¿no? Y aparentemente después sigue para remediar el problema borrando y quitando, ¿no? Cantidad de cifras y números que no se ve muy correcto. Entonces, ¿cómo Dios puede exaltar? ¿Cómo Dios puede poner, por ejemplo, a alguien que está haciendo algo incorrecto? Ese es el problema. Y a través de este estudio lo vamos a aclarar, que no está difícil entenderlo. Dice, el segundo párrafo dice, porque hay otras versiones que también expresan lo mismo. La dificultad de interpretación se detecta también si se pasa revista a los adjetivos, a los diferentes calificativos que ha ido recibiendo el mayordomo. Entre los adjetivos negativos figuran los siguientes: infiel en Reina Valera, bribón en la Barclay, deshonesto, desaprensivo, y el propio texto bíblico le llama también mayordomo malo. Sin embargo, hay otras publicaciones, dice que le han cambiado les han quitado el golpe, ¿no? De bribón, de malo, de aprovechado, de lo que le quieran poner ustedes. Y hay otras que ya le han puesto otros adjetivos de carácter algo más positivos, como prudente en el Nuevo Comentario Bíblico de la Casa Bautista de Publicaciones, astuto, sagaz en el propio texto de la Reina Valera. Pero siempre eso es lo que dificulta el entendimiento de esta parábola. Ahora, por antemano ya dijimos que es una de las más difíciles de asimilar. Dice, hay además hasta quienes encuentran divertido todo este asunto del administrador corrupto con sus cuentas que no parecen salir y su libro de contabilidad amañados, llenos de trampas. Pero lo cierto es que Jesús no está hablando aquí para divertir a nadie, sino para dirigir una clara exhortación y una buena reprimenda. Exhortación y reprimenda. Si esta parábola nos despertaba curiosidad ahorita, como cuando empecé explicando por los adjetivos y todo, cómo se califica al personaje, o por si te daba curiosidad de que como un ladrón, alguien malo va a ser exaltado y todo eso, como chistoso. No, ni es chistoso, ni es para reírse, sino el Señor a través de esto trata de dar una clara exhortación y reprimenda. Así que ya por ahí se va poniendo la cosa más seria, porque vamos a entender, ese es el significado en sí, ese es el mensaje de la parábola. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? Ya aprendimos en el capítulo 15, a este grupo de personas, ¿no? Y así vamos identificando que tal vez los publicanos y pecadores, pues ellos decían, bueno, sí, estamos familiarizados con ese ámbito de tranza y avanza, como dicen en mi país. El que no tranza no avanza, ¿no? Así muchas veces el que está en eso, ni fue ni fa, está bien, hizo bien, se aprovechó, miró la oportunidad y la aprovechó, salió de la situación. Pecadores y publicanos. Pero ¿qué tal los fariseos y los escribas cuando escuchaban eso? Ellos, me imagino, querían rasgar sus vestiduras, blasfemia. ¿Cómo está diciendo eso el Señor Jesús? ¿Cómo está enseñando eso? Ahora, vamos a entrar en el contexto. Ya vimos a quienes está dando el mensaje y ya entendimos que ni es chistoso ni es gracioso, sino es una exhortación. Y como es una exhortación y como era para aquellas personas, al final vamos a ver en qué también nos llega a nosotros. Así que es una palabra fuerte. Les aviso para que de antemano no se me asusten y no crean que vengo enojado. No, es el libro, solo voy a mantenerme leyendo el libro. Dice el contexto, para los que tienen el libro, vamos a leer ahí.
Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. En la Palestina de la época de Jesús era frecuente el absentismo, que era el dar tus propiedades a cuidado de una persona, accederle toda la autoridad para que él pudiera efectuar cualquier trámite que se requiriera para hacer progresar tus bienes. Así que eso es lo que significa absentismo de ciertos propietarios. Resultaba usual que los terratenientes que poseían considerables patrimonios encargaran a una persona de su confianza, generalmente un mayordomo, la administración de los bienes, de todos sus bienes. El cargo de mayordomo podía realizarlo un esclavo nacido en el seno de la familia que estuviera especialmente cualificado y que hubiera sido adiestrado previamente para administrar grandes fincas. O sea que en aquellos tiempos era normal, ¿no? Tú le dabas a cargo a alguien tus bienes, él los administraba, él tomaba decisiones, él ponía su firma y la validaban. Cualquier transacción él la podía realizar, compra, venta, préstamo, lo que fuera. Entonces, por eso vemos que él tenía esa libertad de hacer con los bienes de su amo. Y este fue acusado, dice, y este fue acusado ante el disipador como disipador de sus bienes. Estaba despilfarrando los bienes del dueño. Parece que las acusaciones tenían fundamentos porque el inculpado no se defendió ni se procuró por intentar desmentir los rumores. O sea, lo acusaron, dice la parábola que lo acusaron, y él en la parábola no se dice o argumentó que era falso, no, parece que sí era cierto, estaba haciendo sus tranzas, ¿no? Así que el siguiente párrafo dice, allá cuando se miró acorralado, entonces empezó a trabajar su mente, dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Es perfectamente comprensible que un administrador educado para realizar tareas burocráticas no estuviera físicamente preparado para labrar la tierra. Sus manos no estarían endurecidas, sus músculos se fatigarían muy pronto, pero a esta incapacidad física hay que añadirle también la motivación de tipo psicológico. ¿Cómo podía pedir limosna a quien había administrado grandes fortunas? Pasar de la riqueza a la miseria por culpa propia es una de las mayores afrentas que puede sufrir el ser humano. Aparte de que él no se sentía capaz de realizar esa tarea, lo que estaba acá en su mente, ¿no? El orgullo, pero yo ¿cómo voy a andar mendigando? ¿Cómo voy a andar yo de jornalero? ¿Cómo voy a andar trabajando? Eso era en su mente. O sea que todo esto tenía en contra esa persona. Pero vamos a seguir, ¿qué es lo que dice? Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Quiso dejar bien atados todos los cabos con el fin de asegurarse el porvenir. ¿No? Empezó a trabajar, dijo no puedo trabajar, estoy muy viejo, me da vergüenza, un montón de cosas. Pero no se quedó con eso. Buscó una solución, buscó una alternativa. ¿Y para qué? Para asegurar el día de mañana. Dice, y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? El evangelista Lucas únicamente menciona 2 casos de deudores, pero seguramente tiene valor de muestra. Solo se mencionan 2, pero seguro que habían más, porque si era administrador de una hacienda grande, me imagino que era mucho lo que él dirigía. La pregunta que les hace el mayordomo suena retórica y ficticia. Si era él el administrador, debía saber perfectamente cuánto le debían los deudores. Además, ¿acaso no le dio inmediatamente después la factura vieja para que hiciera otra nueva? O sea, le pregunta, pero pues en realidad él ya sabe. Nada más está cerciorándose o asegurándose de lo que él quiere hacer. Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu
cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Este versículo ha sido en ocasiones mal interpretado. No significa que se cancela la mitad de la deuda por medio de la falsificación del pagaré. Lo que quiere decir es que en realidad el deudor solo debía a su acreedor 50 tinajas de aceite. Las otras 50 eran la comisión que correspondía al mayordomo. Desde luego, un interés del 100% puede parecernos hoy exagerado, pero existen documentos de aquella época que hablan de este tipo de intereses. En los préstamos de bienes de consumo como el vino, la sal o el aceite, era habitual cargar unos intereses muy altos. El recién descubrimiento de esta costumbre económico-administrativo ha permitido que la parábola del mayordomo sagaz se comprenda mejor. Actualmente se sabe que el administrador podía hacer préstamos de las propiedades de su dueño, por lo que recibía una comisión en conceptos de intereses. Esa comisión con su correspondiente recibo se añadía a los documentos oficiales que se señalaba la cantidad del préstamo. Muchas veces en esos documentos solo constaba el total de la deuda, es decir, el valor acordado más los intereses que eran la comisión del mayordomo. Ok, vamos a hacer ahí una pausa. Ya empezamos, ya vimos a quién les hablaba el Señor Jesús, a quién les dio esta parábola. Estamos profundizando en un poco cómo eran las costumbres de aquellos tiempos, ¿no? O sea, ya entendemos que si le debía 100 barriles y le dijo, quita 50 y solo pon 50, no es que le está restando de las ganancias de su amo esa cantidad, sino que es el interés que iba a obtener ¿de qué? De ganancia por haber hecho el préstamo. Y como nos explica el libro, que eso se ve absurdo en esta época. ¿Cómo vas a cobrar el 100% de interés, o sea, el doble a un préstamo? Eso es imposible. Sí, ahora es imposible, pero en aquellos tiempos no, eso se hacía. Más si eran el aceite, el vino y la sal. Podías duplicar la cantidad, ¿no? Entonces ahí ya vamos entendiendo que sí, el mayordomo infiel o el sagaz, también le llaman así, empezó mal, pero con el proceso en el que iba, se empezó a enderezar, se empezó a acomodar y empezó a hacer lo que era correcto en ese momento para él. No estaba robando otra vez a su amo, sino que estaba perdonándole en sí lo que a él le correspondía. Y lo vamos a ir viendo adelante. De manera que el valor total era el valor real más la comisión del administrador. Esta práctica era habitual en el Antiguo Oriente Medio, en Egipto, Palestina, Siria, Asiria, Babilonia e incluso en la India. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. En el caso de los cereales, los intereses oscilaban entre el 20 y un 30%. Lo que hace el mayordomo para quedar bien con los deudores, elimina de la deuda total la cantidad que correspondía a su propia comisión. En esto se basa precisamente su sagacidad, o estriba precisamente su sagacidad. Esto es lo que exalta al Señor. No que robó, no que se aprovechó, no que sacó ventaja, sino de lo que a él le convenía, lo hizo a un lado para quedar ¿qué? Para quedar bien, para asegurar el porvenir, para asegurar lo que le esperaba, lo que le venía. Eso es lo que el Señor alaba, o lo que el Señor exalta, o lo que el Señor remarca en esta parábola. No que estaba haciendo tranza, no que se estaba aprovechando de la situación más de lo que ya había hecho, sino estaba haciendo uso de una sabiduría que Dios quiere que nosotros
también la apliquemos en nuestra vida, que más adelantito lo vamos a ver cuando venga la aplicación. Nos quedamos en Sagaz. En vez de pensar que debía cobrar toda la comisión que pudiera, ya que muy pronto se iba a quedar sin empleo, prefiere perder este dinero y ganar amigos que en el futuro puedan contratarlo. Sí, igual ya lo iban a quitar del puesto, y si acaso se iba a quedar con un poquito de dinero, lo que iba a cobrar. No era poquito en realidad, pero era poco, me imagino, a lo que él estaba acostumbrado para realizar su estilo de vida. Así que decide desprenderse de eso para quedar bien, ¿qué? Con las personas, para tener puertas abiertas, para tener a dónde correr, para tener a dónde buscar auxilio, para buscar recibir ayuda, ¿no? Ok, dice, seguimos adelante. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El mayordomo no engaña en esta ocasión a su amo, no le roba ni falsifica facturas como algunos creen. ¿Cómo iba a aprobar el dueño una falsificación de cuentas realizada por su propio gerente? Lo que elogia el amo es la astucia que demuestra el mayordomo al preferir perder su comisión para congraciarse con los deudores. Sabe renunciar a lo que legalmente era suyo ante una situación de dificultad. Ese es el contexto de la historia. Ya lo tenemos, ¿no? Ya vimos que no es que seguía haciendo tranza, seguía abusando, seguía aprovechando, sino que según las costumbres de aquel tiempo, él decidió hacer esa buena jugada, ese buen movimiento para congraciarse con otras personas. Su significado. Ahora vamos a ver qué es lo que significa. Ya vimos a quién les habla el Señor, ya vimos qué es lo que realmente se movía en ese tiempo y lo que en realidad hizo este mayordomo. Ahora a ver qué es lo que significa, y es lo que vamos a leer. Fíjense, hay un comentario, cómo se mueve el mundo en la actualidad. Según las leyes, la persona no es culpable hasta que se demuestre ¿qué? Lo contrario. Eso es lo que se mueve en el mundo. Pero en las cosas cristianas al revés. Todos somos culpables hasta que también se demuestre lo contrario. Porque todos ¿qué? Dice Romano, todos pecaron. Pero eso es lo que eso es como estamos para con Dios. Pero en el mundo se mueve, eres justificado, decía un profesor, imagínense, un profesor, nos enseñaba, vergüenza no es robar, es que te vean robando, que te agarren con la mano en la masa, ahí entonces viene el bochorno. Un maestro nos enseñaba eso en mis tiempos. Entonces, ¿con qué mentalidad crece uno? No, si tienes oportunidad, aprovéchate. No, está bien, el que no tranza no avanza. Es que eres tonto, ¿por qué no aprovechaste esa oportunidad ahí? Mientras no te demuestren lo contrario, tú eres inocente, tú eres libre. Pero con el Señor no. Con el Señor todos somos culpables, todos, hasta que aceptamos ¿a quién? A Cristo. Y Él nos liberta, Él demuestra lo contrario, Él demuestra que somos ¿qué? Pueblos suyos, hijos suyos, hermanos suyos. Ese es el Señor, pero eso es en los caminos de acá del Señor. Pero en el mundo no se mueve eso, en el mundo no se ve eso. Así que vamos a seguir la lectura. ¿Qué significa? ¿Cuál es su significado? ¿Qué puede querer decir esta parábola? Aquí pongan mucha atención. Veamos primero lo que no dice. No se me vayan a confundir. Lo que no dice. No se trata de una advertencia sobre la perversidad y el peligro de la riqueza. No se trata de eso. No se enfoca en eso. Dice,
poseer bienes no es malo. Lo malo es ser poseído por ellos. ¿Se entiende? Que ellos sean los que te controlen. Que ellos sean tu esperanza, tu fe, tu seguridad. Que dependas de ellos, que vivas para ellos, que te acabes para ellos. Entonces sí, es malo. Pero tenerlos, usarlos, dirigirlos, guiarlos, ponerlos en el lugar correcto, ponerlos en el momento correcto, como nos va a enseñar en la parábola hoy el Señor. Eso al Señor le agrada. A ver si no se me pierde. ¿Me acuerdan? Ahí en ese renglón me quedé. ¿Ustedes creen que al Señor le incomodó que gente sacara de su bolsillo y comprara hamburguesas para esas personas que tienen tanta necesidad? ¿Ustedes creen que eso le molesta al Señor, que uno tenga lo suficiente, no nada más para nosotros, sino para dar? ¿Ustedes creen que eso le molesta? ¿Ustedes creen que al Señor le molesta que tengas más de lo suficiente para bendecir a un hermano, para apoyar en la obra, para mandar al misionero, para comprarle una carreta a un pastor, un caballo a un pastor, para alimentar a niños que están muriéndose de hambre? ¿Tú crees que eso le molesta? Por eso no los da. ¿Para qué? Para ser de bendición a otros. Ese no es el problema. El problema es qué estamos haciendo o dónde estamos poniendo o para qué lo estamos usando. ¿Para nuestros deleites? ¿Para nuestro beneficio? ¿Para disfrutar? ¿Para presumir? ¿Para demostrarle al vecino, al pariente, al amigo que cómo me ha bendecido al Señor? Mira qué troca, mira qué casa, mira qué ropa, mira qué zapatos. ¿Ustedes creen que eso le da alegría al Señor? No. Siempre digo hace días, hace meses, y se me va así, ya ahora voy a decir hace años, no, hace un añito atrás, cuando estaba en la otra iglesia, estábamos muy bendecidos, era un grupito chiquito, pero muy bendecido. Me les quedé viendo todos con sus ropitas, zapatitos, me quedé viendo afuera sus carros y todo. Qué bendecidos los hermanos. Señor es fiel, Señor nos ama, Señor mira nuestros corazones fieles, porque cómo nos ha bendecido. Entre ese grupito había dos señores, una parejita. Uno ya partió con el Señor. La otra señora acá está todavía. Viéndolos así, me quedo viendo. Había una rampa y ya luego entraban. La señora caminaba así y el Señor con una andadera. Y los vi que ahí venían en la rampa. Abrieron la puerta, se metieron, se sentaron. Y ahí el Señor empezó. Me dice, ¿dónde crees que yo miro la felicidad, la fidelidad en mis hijos, Miguel? En los que están bien bendecidos, bien sanos, bien prosperados, bien vestidos, bien comidos, con buena salud, con grandes trocas, con grandes casas, con todo lo que muchas veces tenemos. ¿Tú crees que ahí miro yo la fidelidad de mis hijos? Le digo, no, Señor. Me dice el Señor, me pone en mi mente, en esos dos ancianitos que vienen con dolores en su rodilla, que vienen con malestar, que se sienten terrible, que hasta estar sentados les incomoda, pero llegan a mi casa. Ahí yo miro la fidelidad en los corazones de mi pueblo. ¿Sabes por qué yo me gozo cuando veo que viene un hermano ahí luchando, que viene bajo las circunstancias, el clima, la enfermedad y todo? Porque yo puedo ver los corazones fieles que al Señor le agrada, la fidelidad en su pueblo. Pero muchas veces pensamos que porque estamos siendo bendecidos, Dios mira nuestra fidelidad. Y ya luego cuando viene la prueba, se nos acaba el gozo y ya ni dejamos de venir a la iglesia. Se nos ponchó una llanta o el carro, lo chocaron o algo y coraje del día, ya no voy a la iglesia. Ay, no hay fidelidad. Claro, si tienes todo eso y a pesar de todo eso estás acá día y noche, eso le agrada al Señor. Sacas, das, bendices, ofrendes, ayudas.
mueves la obra del Señor. Eso le agrada al Señor. Eso el Señor te lo dio para eso, para bendecir. Entonces, esta parábola no significa que a Dios no le agrada que tengamos riqueza, que poseamos riqueza. Lo que a Dios no le agrada es que las riquezas nos posean a nosotros y que nos manejen, nos manipulen. Eso no significa. ¿Qué más? Dice, no está diciendo tampoco que debemos ser astutos si queremos robar al prójimo, como algunos entienden y practican a diario. Tampoco nos está enseñando eso, que seamos astutos para aprovecharnos y pisarlo y acabarlo. No es la enseñanza. Así que no, quitémonos eso de la mente. No afirma las ideas de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. No importa, es para un buen propósito. Es para suplir las necesidades de un siervo de Dios que soy yo, ¿verdad? No importa lo que hagas y no importa cómo te aproveches, no está enseñando eso. Así que vamos a ver qué es lo que enseña. Dice, tampoco es una alabanza, otro punto, tampoco es una alabanza de las irregularidades del mayordomo, ni una aprobación de la estafa por falsificación de cuentas. Tampoco es eso, para que nos lo quitemos del cassette, de nuestra mente. Dice una pregunta, ¿qué es entonces? Si no, muchas veces decimos, no, pues sí, el Señor ahí está dándonos luz verde, que cuando tengamos oportunidad, que cuando esto y cuando el otro. No, nada de eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces? Estamos ante el elogio de la sagacidad e inteligencia de un gerente que supo rentabilizar en su provecho los propios errores. Está más fácil de entender los otros, ¿no? Lo que no significa, que lo que sí significa. Alguien que supo trabajar en sus errores, en lo que había pasado, lo que había hecho, y lo transformó, lo encaminó para el bien. La sagacidad de no quedarte con los brazos cruzados, de no conformarte, de no estar ahí, sino de hacer creativo, de emprender, de encaminar, de realizar cosas que a Dios le agradan. Si estás caminando para acá, camina para allá. Eso es la sagacidad. Eso es lo que significa. Así que ya vamos acomodándonos más el significado. El método que emplea el mayordomo para ganarse amigos consiste simplemente en dar lo que era suyo como administrador de los bienes de su amo. Tenía derecho a un cierto porcentaje de las ventas y de los préstamos, hasta un 50% en el caso de los alimentos líquidos y de un 20% en el trigo y los demás cereales. Su actitud fue equivocada al principio, pero aprendió la lección. Cometió errores de malversar fondos que no le pertenecían y por ello fue despedido. Sin embargo, la solución que adoptó después fue sabia y correcta desde el punto de vista moral. No volvió a robar y engañar a su amo para ganar amigos, como en ocasiones se ha dicho, sino que regaló lo que era suyo. Les rebajó del precio del porcentaje que según la ley le correspondía a él como mayordomo y administrador. Desde luego, el regalo que hizo a los deudores no fue pequeño. A uno le perdonó una cantidad equivalente a 500 denarios, o sea, lo que costaba el mantenimiento de una familia formada por 4 personas durante 500 días. A uno, al del aceite, ¿verdad? O sea que, como les dije, no eran cantidades pequeñas. Pero que con todo el dolor de su corazón, me imagino, él lo hizo. Se desprendió de lo que era suyo. ¿Qué sigue adelante? La astucia que alaba aquí Jesús por boca del amo es la de haber sabido seguir
la de haber sabido desprenderse de manera inteligente de lo que en justicia era suyo para conseguir buenos amigos que le pudieran ayudar en el futuro. Seguridad, su generosidad fue oportuna y sagaz. Su generosidad fue oportuna y sagaz. Su generosidad. ¿Era malo? Sí, era malo. ¿Robaba? Sí, robaba. ¿Estaba haciendo tranza? Estaba haciendo tranza. Pero aún en ese tranza y ratero nació, salió ¿qué? La generosidad. Y fue sagaz, fue astuta, sirvió. O sea, que ya vimos qué significa, qué no significa. Ya vimos a quién les habló el Señor. ¿Por qué osó hacer esto este mayordomo, de quitar esas cantidades? Porque le era lícito. Estaba en esa posición de poder tomar esa decisión de quitar esa cifra, esas cantidades. No estaba aprovechándose más de la situación, de las circunstancias, sino que fue sagaz en eso. Ahora, viene la aplicación. Aquí es donde la cosa se va a poner un poquito dura. Porque es bonito ver y aprender de este mayordomo y juzgarlo y decirlo y esto. Pero ya cuando viene la aplicación, ahí es donde ya como que ya dice uno, no, pues si podemos nos la brincamos y vámonos al resumen del tema. Pero vamos a leerla, vamos a ver en qué lo podemos aplicar, cómo lo podemos asimilar nosotros como pueblo de Dios. Dice, ¿qué podemos aprender de esta parábola de Jesús? La idea es que frente a las exigencias del reino de Dios no podemos actuar de manera atolondrada, sino que debemos calcular los riesgos e incluso renunciar si fuera preciso a las posesiones materiales. No podemos andar de forma ¿qué? Atolondrada. ¿Qué es atolondrada? Así como que ni fu ni fa, cosas vienen, cosas van. Y dicen en mi pueblo, dormido en sus laureles. No podemos andar así. Debemos de ser, de ver, de anticipar. Pensaba en la parábola que vimos el jueves pasado que nos enseñó el pastor Arel, que decía, ¿quién edifica una torre y primero se levanta y hace cuentas a ver si va a tener el suficiente presupuesto para terminarla, para que luego no se rían de él? ¿O qué rey no va a ir a la guerra con 10,000 si otro viene con 20,000? Estoy parafraseando. Sin antes, ¿verdad?, ver si es capaz o tiene la habilidad, y si no, manda a hablar con el otro. Prepararse, estar prevenidos, estar listos, tener visión, estar despiertos. Una de las cosas que el Señor siempre me ha puesto, que como pueblo de Dios tenemos que ser varones entendidos, varones que estén despiertos, que miren el porvenir, orar anticipadamente por las circunstancias, por las situaciones. No esperar, como decía el pastor, que los dichos de antes, no ves la tormenta y no te arrodilles. No esperar a eso, sino desde antes que llegue la tormenta uno ya está preparado. Uno ya tiene lugar donde esconderse, donde guardarse, que es en Cristo Jesús, en la cobertura de Él, en la protección de Él. Y no estar ahí, pasa y bueno. No, lo triste es, hermano, que muchas veces caemos en esa posición donde hacemos un círculo vicioso y damos vuelta y donde mismo. Años van, años vienen y uno donde mismo. Y luego dice uno, no, estoy bien, estoy cómodo. Pero no debemos de quedar, no debemos de permitir que pase eso. Yo le doy gracias a Dios porque he tenido la bendición de estar casi en todos, no quiero pecar, casi en todos los entrenamientos que se ha dado a los ministerios. Wow, y el Señor, no sé, yo sé que el Señor va a hacer algo. Está inquietando a meternos más en la palabra, a orar más con discernimiento, con sentido, con dirección, con propósito, orar por nombre, interceder por estas personas, por los perdidos.
indagar en la palabra, aprender más. Eso es lo que el Señor está poniendo en este año. Pero ¿saben qué es lo que me toca? Que miro que la gente está dispuesta, que la gente quiere, la gente desea, la gente ha puesto. Se mira, se escucha el deseo de sí, vamos, sí, queremos, vamos. Ya no estamos a gusto, ya no estamos bien. Que estamos bien. Yo se lo digo porque yo vengo de otro lado. Estamos bien, este lugar está bien. Y entonces, hermano, ¿para qué? Pues podemos estar mejor. Porque si es lo que Dios quiere, si estás bien, puedes estar mejor. Si te metes con Él no hay pérdida. Si te metes con Él no es como que vas a seguir para adelante. Vas a estar en otra posición. Vas a escalar peldaños, vas a escalar posiciones. Vas a ver la bendición. Yo le digo a la gente, uno no se da de cuenta hasta que está del otro lado del río. Mientras estés de este lado, tú dices, no, es muy difícil, estoy bien, estoy cómodo, no, está ok, no hay problema. Oh, pero cuando te decides a dar el paso de fe y pasas al otro lado del río, dices, wow, ¿por qué perdí tanto tiempo? Si podíamos estar mejor, si podíamos estar en otro nivel, si podíamos hacer esto, hacer aquello. Pero es lo que el Señor quiere, que no estemos atolondrados. Porque dice, ¿por qué los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz? ¿Cómo es posible que los cristianos, los que estamos convencidos de que trabajamos por una causa grande, demostremos tantas veces menos ingenio, menos sagacidad, menos inteligencia y menos iniciativa y menos empuje que los que se dedican a las causas pequeñas? ¿Será cierto eso? Que los que nos dedicamos a la obra del Señor muchas veces ahí vamos. Ahí vamos. Dios no quiere que digamos ahí vamos. Si no estamos, vamos. Sí, para adelante, echarle gana. Una de las grandes cosas o grandes gigantes por los cuales tenemos que empezar. Y yo creo que Dios nos está llamando unos. Se van a imaginar, ustedes van a decir, ¿cuál será? ¿Cuál gigante que hay que derribar? Derribar demonios, echarlo fuera, expulsarlo. No, hermano. Uno de los grandes gigantes es la puntualidad. Otro de los grandes gigantes es la asistencia. Otro, la participación. No se requiere que nos vayamos tan lejos. Y dije esas cosas porque puedo ver que somos personas serias, responsables, que cumplimos, que se nos reconoce en nuestros trabajos. Ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Sí, porque si no estuviéramos un montón de desempleados. Pero no veo desempleados en la iglesia. Sí, si acaso los que acaban de llegar u otros. Pero los que estamos aquí estamos establecidos. Nos levantamos bien temprano y paramos bien tarde. Y corremos para allá y hacemos acá. Y somos personas que luchamos. Somos personas que pagamos el precio. Somos personas que estamos fieles ahí. Y muchas veces hasta se nos da reconocimiento en nuestros trabajos. Pero ¿qué pasa muchas veces en la casa del Señor? Ahí es donde viene lo difícil. ¿Cómo ando? ¿Cómo estoy? ¿Cuánto corro? ¿Cuánto me sacrifico? ¿Cuánto hago para pagar? ¿Cuánto? Y muchas veces corremos más por lo material que por lo que a Dios le agrada, lo espiritual. Entonces ya vieron que cuando se aplica es un poquito dura esta parábola. Dice, los cristianos evangélicos que trabajamos por el mejor de los motivos, el de Jesucristo, tenemos por compañero con demasiada frecuencia el cansancio, el aburrimiento, la desgana, la lentitud
y una falta total de inteligencia y de creatividad. Y viene una pregunta aquí, ¿por qué? No sé, la verdad. No puedo dar respuesta a esa pregunta. Veamos qué nos dice el libro, porque sí, ya nos pusimos serios. ¿Está haciendo Dios un buen negocio con nosotros al confiarnos la administración de sus bienes? Otra pregunta. Aquí es donde ya el mayordomo infiel, ya no lo vemos así y nos reímos o lo miramos con aquel, qué tremendo. Porque aquí es donde nos llega a nosotros. No los estaremos despilfarrando como el mayordomo de la parábola, porque son privilegios los que Dios nos da, de participar, de enseñar, de asistir. Y muchas veces el pastor tiene una frase que me ha estado taladrando en la mente y en el corazón. Él dice: la mesa está servida, el banquete está servido. Y él dice: ese es mi trabajo. Y ese es el trabajo de los pastores asociados que estamos, ayudarle, apoyarle, para que tengamos una mesa servida, pastos frescos, banquete, todo ahí está. Y muchas veces ni hacemos por participar de él, de irlo a tomar, de irlo a agarrar, de irlo a escuchar. Entonces es la pregunta: ¿no estaremos nosotros despilfarrando como el mayordomo de la parábola? Bueno, ahí se queda esa pregunta en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Decimos que hacemos el bien, pero no basta con hacer el bien. Si por ahí nos estábamos justificando, no, pero pues yo no estoy tan mal como otras veces, como otro tiempo, en otra situación. Bueno, sí es bueno hacer el bien, pero no es suficiente hacer el bien. Dice, hay que hacerlo bien. Hay que hacer bien el bien, con realismo, con lucidez, sagacidad, con entusiasmo, con inventiva. Hay que ser creativos, hay que participar, hay que ser sagaces para hablarle a la gente, no ir con lo mismo de siempre. Hay que pedirle la sabiduría al Señor, cómo hablarle a la gente, que rompa eso de siempre, de estar ahí. Hoy me sorprendió el hermano Israel. Le tocaba orar y se puso a leer salmos o la Biblia. Hermano, hay que ser sagaces, hay que ser creativos, hay que buscar la forma que a Dios le agrada de cómo acercarnos a Él, cómo llegar a la gente. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que nos está enseñando con esta parábola. Eso es lo que el Señor alaba, exalta, que aunque estamos cometiendo error, que aunque estamos fallando, que aunque estamos despilfarrando, si agarramos esos y los empleamos en la forma correcta, eso le agrada al Señor. Y eso nos los va a bendecir. Y por eso va a hablar bien. Así como se habla bien de este mayordomo infiel, sagaz le vamos a poner. Ya vamos a cambiar de malo o infiel, sagaz. Porque ya nos estamos identificando con él. Ya hay que buscarle un adjetivo no tan duro, porque ya nos está quedando el saco a nosotros. Entonces, el mayordomo sagaz. Y vienen los ejemplos. No, hermano, aquí eso no pasa. No, eso aquí no se ve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero por ahí si hay algo que esté pasando o lo notan en uno, en mí principalmente, hermano, póngase pila, venga y dígame con claridad. Hermano, aquí le falló. Hermano, para la otra prepárese, estudie más el libro.
Sí, es que lo estudié bastante, hermano, y lo subrayo, y como lo subrayo tanto, ya luego me cuesta leerlo. Pero bueno, ese soy yo. Y aparte ya los años la vista no crea, pasa factura. No me justifico porque no es lo que a Dios le agrada. Tenemos que aprender y tenemos que empezar lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, empezar a hacerlo. Otra de las palabras que se ha estado utilizando en los adiestramientos es hacerlo con excelencia. Hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. Y tenemos que empezar a hacer eso. Dáselo al Señor. Darle esa ofrenda, dáselo porque es para Él. Para Él estamos haciendo todo. Veamos algunos ejemplos. Ya con esos aplausos me animé. El hecho de poseer la verdad no puede ser un pretexto para hablar, escribir o comunicarnos en un idioma mediocre o incorrecto. Por eso les dije, primeramente acá su servidor, cualquier cosa, sí, yo luego escucho las grabaciones y Dios mío, ayúdame. Y ahí estoy, porque tengo que corregir muchas expresiones, muchos modismos, que yo sé que no los tengo que utilizar, porque a Dios no le agrada. A Dios le agrada la excelencia, que nos preparemos, que luchemos. Sí, estoy como el siervo, así, en los errores, pero tratando de hacerlos, ponerlos en la forma correcta. Y yo creo que así estamos todos. Y no es para condenarnos esta palabra, es para animarnos que se puede salir del hoyo, que se puede salir victorioso, que se puede uno levantar. Es lo que nos está enseñando. Basta dar una rápida ojeada a muchos libros, revistas, boletines de iglesias, hojas dominicales, cancioneros, letra de himnos y coritos, programas evangélicos de radio, de televisión, para constar esta realidad deficiente. ¿Será cierto? Bueno, gloria a Dios que acá no tenemos nada de eso. Deficiente. La etiqueta evangélica cubre todo un cúmulo de faltas gramaticales, frases hablando de mal construidas, puerilidades, necedades, publicaciones desfasadas e insulsas. Desfasadas, o sea que no van en el lugar correcto, e insulsas, simples, insípidas, todo en blanco y negro. Se detecta en general una incapacidad para enfrentarse con los verdaderos problemas que nos plantea la sociedad contemporánea. En España dice, pero digamos en el ámbito latino, no podemos seguir predicando un evangelio para analfabetos. Ya no estamos en la posguerra franquista. La palabra de Dios llega hoy a un público que no es ignorante ni inculto. Ese es para su servidor, acá, empezando de acá. Hay que reconocer que en efecto ha habido un progreso, pero todavía queda mucho espacio para que pueda ocuparlo la inteligencia. Tenemos que, yo digo que es bueno lo que el Señor está haciendo, sacarnos de la comodidad, del conformismo. Sí, sale más o menos, sí, el estudio ahí estuvo. Me pregunta a mi esposa muchas veces, ¿cómo te escuchaste? Digo, bueno, creo que me di a entender, y es ganancia. No basta con eso, no es suficiente. Por eso yo al principio dije que el ejemplo, que el día que nosotros volvamos a estudiar esta parábola, tengamos en mente a quién le estaba hablando, qué es lo que significa, qué quiere decir, por qué estas cantidades. Me está hablando a mí, ¿cómo estoy yo con el servicio de mi Señor?
¿Qué quiere de mí? Que veamos el panorama completo. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? Empecemos a ver la palabra a profundidad, no nada más por encima. Porque estamos llenos ya de mucho tiempo de estar solo por encima, solo verla, solo pasar, solo ojear. Dios ya no quiere eso. Tampoco en muchos púlpitos se advierte una inflación de la sabiduría. Estamos acostumbrados a escuchar vulgaridades, mensajes improvisados, explicados en tono desabrido, que no llegan a sintonizar con el auditorio. ¿Con qué ropaje tan andrajoso vestimos en ocasiones la palabra de Dios? Es verdad que la cruz es locura, pero no necedad. La inteligencia no puede ser considerada como una intrusa en el reino de Dios, sino todo lo contrario. Ya vemos que la aplicación de esta parábola no tiene ya nada que ver con la riqueza ni con las tranzas ni nada de eso. Si nos habla a nosotros como personas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos? Aquí está nuestro reto. Necesitamos más sagacidad, más fantasía y más riesgo. Cuando el cristianismo apareció en el mundo, lo hizo como una novedad revolucionaria y desconcertante. Jesús descendió de una montaña galilea escandalizando y sorprendiendo a sus oyentes con un mensaje extraordinariamente original e inaudito para ellos. Su oratoria desbordaba, arrastraba a las gentes a golpes de pero yo os digo. ¿En qué se ha convertido hoy aquel mensaje? Las religiones cristianas oficiales se han transformado en casinas repetidoras, casinas pesadas, cansados, llenos de siervos muchas veces cansados, y no nada más venimos cansados, sino que se nos nota el cansancio de una verdad guardada en la caja fuerte de la estrechez mental humana. Un siervo, refiriéndose a los religiosos de su época, escribía: se parecen muchos todos, ellos tan pequeños, tan redondos, tan complacientes, tan aburridos. ¿No nos estaremos nosotros también quedando bajitos, regordetes y tan aburridos como ellos? ¿No estaremos transmitiendo el mensaje en categorías culturales de otra época? Son preguntas solo para que meditemos en ellas. Esas son expresiones que se usaron hace mucho tiempo en unas congregaciones. Pero es bueno que nosotros también nos evaluemos. Gloria a Dios, porque yo no lo veo acá. Gloria a Dios, porque Dios, si está permitiendo que pasara, Él nos está despertando ahora. ¿A qué? A que nos sacudamos, a que hagamos cosas diferentes, a que seamos atrevidos, a que seamos ¿qué? Sagaces. Mayordomos ¿qué? Sagaces. No malos, no tramposos, sino sagaces. El mayordomo de la parábola, al caer en desgracia, decide arriesgarlo todo para crearse un nuevo futuro. Se aventura a través de un sendero peligroso, con lo cual demuestra que además de inteligencia y creatividad, tenía también coraje. Y los creyentes de hoy, ¿hasta qué punto hemos envuelto nuestro compromiso en un ropaje de seguridad y suficiencia? ¿Hasta dónde hemos perdido el gusto por la aventura? No debemos olvidar nunca que somos descendientes directos de aquellos que con su entusiasmo alborotaron el mundo entero. Necesitamos sagacidad, inteligencia, sabiduría y unas pocas dosis de riesgo. ¿Será que eso lo necesita la iglesia en este tiempo? Oh, lo necesita, hermano. Lo necesita y seriamente. Oh, hermano. Ahora que se empiece a hablar la palabra con más fundamento, con más seguridad,
con más profundidad, ¿cuáles creen que van a ser las reacciones? Todo armonía, todo amor, todo color de rosa. ¿Usted cree que eso le va a agradar al diablo? No, nos va a poner hasta lo imposible. Oh, pero el Señor le agrada y el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe de alentar. Eso es lo que nos debe de impulsar a seguir adelante. Debemos de tener sagacidad, inteligencia, sabiduría y hasta arriesgarnos por fe, ir, seguir, caminar. Vamos a ir resumiendo todo lo que hemos leído. El mayordomo sagaz, en una de las parábolas de Jesús, dice, el mayordomo sagaz es una de las parábolas de Jesús que más ha costado entender en nuestros días. Aunque en un principio fuera dirigida preferentemente a sus discípulos, lo cierto es que en el contexto en que predicaba el maestro había también fariseos que apreciaban con exceso el dinero. Tales personas a quienes el evangelista Lucas llama ávaros en Lucas 16:14. Si lo ven en el versículo 14 ahí está donde los llama de esa forma. Dice, se burlaban de esta parábola del Señor. De ahí que la parábola sirve de introducción a la enseñanza de que es imposible servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. El cristiano no debe aprender a utilizar los bienes materiales para ganar. Dice, el cristiano debe aprender a utilizar los bienes materiales para ganarse amigos, que a la hora de la verdad le puedan abrir de par en par las puertas de los que realmente importa. El dinero no sirve aquí. El dinero solo sirve aquí. En el más allá no tiene curso legal. O sea, el dinero solo sirve aquí. En el más allá que no tiene curso legal, o sea que no te lo puedes llevar, allá no puedes comprar nada. Hay que gastarlo antes, no para reservar un puesto en la eternidad, sino para sembrar un poco de amistad en este mundo tan necesitado ¿de qué? De amor. Cuando dice aquí hay que gastarlo antes, no se me vayan a alocar y digan, no, pues si me voy a morir no me voy a llevar nada, no voy a dejar nada. No se trata de eso. Y de gastar a diestras y siniestras. Gástelo con sabiduría, con entendimiento. Y aquí me acordé de un mensaje que traje yo, que atesoremos, que hagamos tesoros en los cielos, ¿no? ¿Cómo puedes transformar? Era el tema. ¿Cómo puedes transformar lo material a espiritual? ¿Cómo lo puedes hacer? Gastando con inteligencia, sembrando en el reino de los cielos. Si estás apoyando a un niño en las misiones, todo eso lo estás transformando en moneda espiritual. Dijo un predicador, no nos podemos llevar nada. Desnudos venimos y desnudos nos vamos. Dice, pero sí podemos mandar por adelantado. ¿Cómo? Sí. Cada vez que usted siembra en el reino de Dios, allá, porque dice que allá podemos hacer tesoros, ¿no? Donde ni la polilla ni el orín, ¿qué? Corrompen. Sí se puede, mándelo por adelantado. Siembra en el reino de Dios, invierta en la obra, invierta en el necesitado, invierta y Dios lo va a bendecir. A Dios le agrada, va a ser exaltado. Entonces nos va a decir el mayordomo, ¿qué? Sagaz. Dice, ok. Ojalá, dice, lleguemos a ser lo suficientemente sagaces como para poner nuestras posesiones al servicio ¿de quién? De los demás. El tema que tenía este libro al principio, quien consigue un amigo posee ¿qué? Un tesoro. Así terminamos la lectura de esta parábola. ¿Qué es lo que hemos entendido de esta parábola? ¿Para quiénes era? Bueno, le estaba hablando a pecadores y recaudadores y fariseos y escribas, ¿no?
A ellos les estaba hablando. Después aprendimos que esta ilustración en aquel tiempo en la cultura era aplicable. Él fue sagaz, no estaba robando. Sí robó al principio, sí era malo, pero al final, ¿qué? Se arregló, ¿no? Hizo lo que era correcto, se preparó, anticipó, hizo para el día de mañana, para no caer en la tragedia, preparó un futuro bueno, legalmente. Pero luego viene la aplicación. En la aplicación es donde entramos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Nos vamos a quedar con la ilustración del nombre del siervo malo, del mayordomo malo, o el mayordomo sagaz? Sagaz, aventurarnos, hacer, seguir, creerle a Dios por fe, andar, invitar, participar, asistir. Al principio me alegré, hubo un buen grupo en oración, gloria a Dios. El Señor está moviendo los corazones. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el Señor está sorprendiéndonos con las contestaciones que está dando a las oraciones. Gente sanada, gente ahí cuidada. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Y el Señor se agrada con cada una de las cosas que hacemos para Él, para su reino, cuando lo hacemos de corazón. Tenemos que desprendernos. Tenemos que hacer a un lado lo que a nosotros muchas veces nos atrapa. ¿Qué puede ser? La comodidad, más en este tiempo, ¿no? Está frío. Uy, ¿para qué voy a ir? Es tu tiempo libre. ¿Qué vas a andar haciendo ahí en la calle? Oh, despréndete de eso. Ven a la casa del Señor. Sirve a alguien. Llámale a alguien. Bendice a alguien en lo material. De eso se trata esta parábola, que aprendamos a ser ¿qué? Mejores, a ser sagaces, a ser creativos. Yo me admiro de todo lo que el Señor cómo usa este ministerio con el transmitir, el sonido, los niños y todo eso. Pero ¿sabe qué? El Señor puede darnos más. El Señor quiere hacer más. Así que vayámonos con eso en nuestro corazón. Eso es lo que enseña la parábola del ¿qué? Del siervo, del mayordomo sagaz. Eso es. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darles gracias al Señor y vamos a dar un tiempito para preguntas y respuestas si tienen alguna inquietud. Señor Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que sacó el tiempo, que hizo el esfuerzo, que fue sagaz, que fue atrevido, que se levantó, que caminó, Señor. Y yo sé que lo seguirán haciendo, Padre, porque tú nos has llamado, Padre, a ser así creativos, sagaces, a ser iniciativos, a emprender, a caminar, Padre, así como los que están aquí, como los que están en casa, como los que están viendo esta transmisión, Padre. Hoy empiezas a despertar, empiezas a mover, a poner esa inquietud, Señor, en cada uno de tus hijos, de tus siervos, Padre, de no quedarnos con los brazos cruzados, de no quedarnos en la tragedia, de no quedarnos en las dificultades, de no quedarnos, Padre, en lo que estamos pasando, sino de levantarnos, ser sagaces, caminar como a ti te agrada, Señor, haciendo creativos, haciendo, Padre Santo, con mucha creatividad, con mucha inteligencia, mucho intelecto y sobre todo preparación para hacer con excelencia lo que a ti te agrada, Señor. Gracias te doy, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos y llévalos con bien hasta sus casas, Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Así que el Señor